Si se partía con la hipótesis de que el Castichu de Tiós era un castro, el resultado ha sido sorprendente. Estamos ante una fortificación, un castillo del siglo VIII después de Cristo, de los orígenes del Reino de Asturias, y que continúa su ocupación en el tiempo durante buena parte de la Edad Media. La excavación pues, nos da un dato muy importante, y es que sería la segunda fortaleza que hay en Asturias con dataciones del siglo VIII, de ese momento tan interesante que es los orígenes del Reino de Asturias. Después del castillo de Gauzón tenemos el Castichu en Lena. Una fortificación que han encontrado intacta. Ahora analizarán las más de 200 muestras obtenidas, como restos de huesos o polen, que revelarán los modos de vida o paisaje de la época. Restos de huesos que consumieron los habitantes de la fortificación. Nos han permitido datar el yacimiento, hemos encontrado también cerámicas, algunos elementos como algunos restos de molinos. Entonces, pues bueno, tenemos un yacimiento muy importante a la hora de estudiar ese mundo que algunos llaman oscuro, porque no tenemos muchos datos arqueológicos al respecto. La intención es continuar con la datación de otros 4 posibles castros del Valle del Huerna reflejados en esta reproducción 3D, y así determinar también el yacimiento del signiferlenense Pintayus del siglo I. Una vez que ya terminamos la fase de elaboración del busto, la fase de reconstrucción de la figura, que ya lo trajimos a casa, ahora vamos a intentar determinar dónde estaba esa casa, dónde estaba ese castelo de Intercatia. Las piezas encontradas en Tiós serán expuestas en el Museo Arqueológico.